Muy bien. A ver, rápidamente los accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares constituyen la tercera causa de muerte y la primera de discapacidad en la población adulta. Los accidentes cerebrovasculares se clasifican en isquémicos y hemorrágicos. La isquemia es producto de una función súbita de una arteria cerebral. En cambio, la hemorragia se produce por ruptura de una de las arterias del cerebro. Es importante la detección temprana en los accidentes cerebrovasculares, mejor antes de las 3 horas. Dentro de los factores de riesgo, mencionamos a la hipertensión arterial, el alcoholismo, el cigarro, la diabetes y el colesterol elevado. Dentro de los síntomas, estos son problemas para ver con un ojo o ambos, dificultad para hablar o entender, pérdida del equilibrio o de la coordinación, pérdida de fuerza en un brazo, una pierna o la mitad de la cara, dolor súbito e intenso de la cabeza. Ya. Jóvenes, la clave para diagnosticar un accidente cerebrovascular se basa en 2 pilares. Uno, que comience en forma súbita, aguda. Ya sea se vaya a tapar un vaso sanguíneo se vaya a tapar, isquemia, o ya sea el vaso sanguíneo se vaya a romper. ¿Cómo creen que va a ser el comienzo? ¿Lento? ¿De a poco? Súbito. Por lo tanto, el comienzo tiene que ser súbito, agudo, muy agudo. Esa es una de las claves para diagnosticar un accidente cerebrovascular. Y este comienzo agudo tiene que tener su manifestación. Y si estamos hablando de un accidente cerebrovascular, la manifestación tiene que ser neurológica. Por lo tanto, el segundo requisito es que algo neurológico tienen que tener estos pacientes. Tienen que empezar en forma súbita, en forma aguda, y tienen que manifestarse neurológicamente de alguna manera. Ya esto se conoce con el nombre de focalidad neurológica. Por ejemplo, una hemiparesia aguda o una afasia aguda es sin duda un accidente cerebrovascular. Entonces, esos detallitos tomen muy en cuenta a la hora de realizar su práctica en los hospitales. Bien, ¿cómo se clasifican los accidentes cerebrovasculares? Ya hemos dicho, puede existir la posibilidad que el vaso sanguíneo se ocluya, se obstruya. Y si se obstruye, se va a presentar una isquemia. Por lo tanto, uno de los accidentes cerebrovasculares es isquémico. Y al otro lado, puede ser que el vaso sanguíneo se rompa. Y al romperse se va a producir una hemorragia. Por lo tanto, la otra clase de accidentes cerebrovasculares, la hemorragia. ACVs hemorrágicos. Dentro de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, nosotros tenemos la hemorragia subaracnoidea, que es el menos frecuente, pero es el más calamitoso, el más desastroso, como vamos a ver la próxima clase. Representa alrededor del 5% del total de los accidentes cerebrovasculares. Y la otra clase de accidente cerebrovascular hemorrágico es la hemorragia intracerebral. Y la hemorragia intracerebral representa aproximadamente el 15% del total de los accidentes cerebrovasculares. Bien. Como están viendo, los accidentes cerebrovasculares isquémicos son los más frecuentes.
80-85%. Y dentro de estos accidentes cerebrovasculares isquémicos mencionamos a las embolias cerebrales, a las trombosis cerebrales, a los infartos lacunares, aumentar aquí a las crisis isquémicas transitorias y a los infartos isquémicos por hipoperfusión cerebral. Infartos isquémicos por hipoperfusión cerebral. Vamos a graficar esta clasificación. Entonces decimos que a este lado tenemos la eventualidad, la posibilidad que un vaso sanguíneo se vaya a obstruir. Y lo más frecuente es que esta obstrucción sea por un trombo, por un émbolo, por un coágulo que generalmente parte de las cavidades izquierdas del corazón. Y cuando una arteria cerebral es obstruida, ocluida por un émbolo, por un trombo, el accidente cerebrovascular que va a producir a distancia se llama embolia cerebral. Embolia cerebral. La otra posibilidad, sobre todo en personas mayores, en los adultos mayores, conforme pasan los años y sobre todo cuando una persona no hace una dieta adecuada, en la pared, no sé si están viendo, en la pared de la arteria jóvenes se va depositando placas ateromatosas de colesterol y cada vez estas placas ateromatosas van aumentando en volumen, de tal manera que en algún momento van a obstruir la circulación sanguínea. Y el infarto isquémico que produce a distancia se conoce con el nombre de infarto isquémico trombótico, trombosis cerebral. Trombosis cerebral. La otra posibilidad, que exista una insuficiencia circulatoria, por ejemplo, falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, paro cardíaco, paros cardíacos. ¿Qué pueden producir estas o bradicardias extremas? ¿Qué pueden producir las insuficiencias cardíacas, las bradicardias extremas o alguna vez los paros cardíacos? Isquemia, porque no hay una buena circulación hacia el cerebro. Es decir, hay una hipoperfusión cerebral. Entonces, la tercera clase de isquemia es por infarto isquémico por hipoperfusión cerebral. Aquí vamos a aumentar dos accidentes cerebrovasculares isquémicos. Vamos a aumentar los infartos lacunares y las crisis isquémicas transitorias, que vamos a hablar la próxima semana acerca de estos 5 accidentes cerebrovasculares isquémicos. Hoy día vamos a hablar de la hemorragia, del accidente cerebrovascular hemorrágico, la hemorragia intraparenquimatosa o intracerebral, Y el día jueves vamos a hablar de esto, que es la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea. Entonces, la clase del día de hoy está destinada a esto, a conocer los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos y concretamente la hemorragia intracerebral. Ojo, jóvenes, las hemorragias de los accidentes cerebrovasculares no tienen nada que ver con las hemorragias del traumatismo encefalocraneano. Nada que ver. Estas hemorragias que estamos viendo son espontáneas. Aquí no media ningún traumatismo. Entonces empezamos con la hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral también se conoce con el nombre de hemorragia hipertensiva. ¿Por qué? Porque la causa más frecuente es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la causa más frecuente. Por eso que se conoce también a la hemorragia intracerebral
como hemorragia hipertensiva. Miren su incidencia. Se presentan de 12 a 15 hemorragias intracerebrales por cada 100.000 habitantes por año. Es decir, que si nosotros tenemos una población de 300.000, más o menos vamos a tener entre 30 a 45, ¿no es cierto? Más o menos, hemorragias intracerebrales al año. Aquí está mal. Vamos a tener, les decía, más o menos de 30 a unos 50, unas 50 hemorragias intracerebrales por año en la ciudad de Sucre. Adelantándonos, miren, jóvenes, así se producen las hemorragias. Son hemorragias, repito, intracerebrales o intraparenquimatosas, porque están dentro del cerebro, es decir, en el mismo parénquima cerebral. Y adelantándonos también un poquito, miren en la tomografía, que es el examen por excelencia, vemos imágenes blancas, hiperdensas. Blancas, hiperdensas. Ahora sí. ¿Cuáles son los factores de riesgo de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos? Hemorragia intracerebral. Les he dicho. El más frecuente es la hipertensión arterial. También la edad. Las hemorragias intracerebrales se presentan más frecuente a la edad de 55 años o por encima de los 55 años. 55 años para arriba. Es más frecuente en el varón. Las hemorragias intracerebrales son más frecuentes en el varón. Y es más frecuente en los de raza negra y en los asiáticos. ¿Por qué en los de raza negra y en los japoneses? ¿Por qué? En los chinos. ¿Por qué? Porque estos estadísticamente tienen mayor porcentaje de hipertensión arterial, los negros y los asiáticos. El alcoholismo es otro factor de riesgo, como también el tabaquismo. Y dentro del consumo de las drogas, sobre todo en jóvenes, pensar cuando consumen cocaína o anfetaminas. Sobre todo la cocaína. El consumo de cocaína, más que la anfetamina, la cocaína produce hemorragias intracerebrales. Las anfetaminas sí producen hemorragias intracerebrales, pero menos frecuente. También están las discrasias sanguíneas, las coagulopatías, alteraciones de la coagulación, como factores de riesgo de hemorragias intracerebrales. Y aquí vamos a añadir también el consumo de anticoagulantes. Las personas, en medicina es frecuente el consumo de anticoagulantes, ya sea por patología cardíaca, por patología cerebral, pulmonar. Muchos pacientes están recibiendo anticoagulantes, por ejemplo, warfarina. Entonces, algunas veces vemos hemorragias intracerebrales en estos pacientes, sobre todo que no están siendo controlados, están tomando sin control sus anticoagulantes. Y en algún momento, si no se controlan, van a ser pues hemorragias intracerebrales. ¿Dónde se ubican estos coágulos? ¿Dónde se ubican? Tienen lugares específicos las hemorragias intracerebrales. Y el lugar más frecuente es a nivel de la cápsula interna o a nivel de los ganglios basales. Cápsula interna o ganglios basales. Por eso estas hemorragias que están ubicadas ya sea en los ganglios basales. Recuerdan, jóvenes, el núcleo lenticular es un ganglio basal. El núcleo lenticular está formado por el putamen y el globus pallidus, ¿no es cierto? Acá. Ya sea se ubique en los ganglios basales o ya sea se ubique en la cápsula interna, esta es la hemorragia más frecuente. Y a esta hemorragia se conoce con el nombre de hemorragia ganglionar. ¿Por qué? Porque está ubicado en los ganglios basales. También se ubica, se denomina hemorragia capsular. ¿Por qué? Porque también puede comprometer o compromete la cápsula interna.
o también se conoce con el nombre de hemorragia putaminal. ¿Por qué? ¿Por qué hemorragia putaminal? Porque se encuentra porque el putamen es parte de los ganglios basales. Entonces, esta es la localización más frecuente y se denomina, repito, ganglionar, capsular o putaminal. 50% aproximadamente de todas las hemorragias intracerebrales está acá. Le sigue en frecuencia los hemisferios cerebrales, los lóbulos cerebrales, por eso se llaman hemorragias lobares, quiere decir de los lóbulos cerebrales. Pueden estar ubicados en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, o en el lóbulo occipital o en el lóbulo parietal. Se llama hemorragia lobar. Otro lugar también que vemos es el cerebelo, los hemisferios cerebelosos. Una otra localización que no está dibujada acá es la ubicación en el tálamo óptico, la hemorragia talámica, hemorragia talámica. Y por último mencionar una hemorragia que se puede presentar aquí adelante. ¿Qué es esto? ¿Qué creen? Tronco, en el tronco cerebral. Y lo más frecuente, dentro del tronco, la protuberancia. La protuberancia. Algunas veces las hemorragias pueden estar ubicados en el mismo ventrículo. Hemorragias intraventriculares, en los ventrículos laterales. Bien. Este es el porcentaje que les iba a decir. Más frecuente la putaminal, llamada también ganglionar o capsular, 50%. La lobar, 10 a 20%. La talámica, 15%. La cerebelosa, 10%. Y la que es menos frecuente es la del tronco, la protuberancia, 10%. Ahora sí, vayamos viendo la etiología. Así como es un factor de riesgo, dentro de la causa, dentro de las causas, la hipertensión arterial es la causa más frecuente. De lejos, la causa más frecuente. La mayoría de las hemorragias intracerebrales que vemos es por hipertensión arterial. Hay otra causa que también puede producir hemorragias intracerebrales, sobre todo en personas mayores, en adultos mayores. En adultos mayores es la angiopatía amiloidea. Como característica de la angiopatía amiloidea es que además de presentarse en adultos mayores, su localización es en un lóbulo lobar, frontal, temporal, parietal, en cualquiera de los lóbulos cerebrales. La angiopatía amiloidea. Hay algunos tumores cerebrales que pueden sangrar jóvenes. ¿Qué tumores cerebrales? Vamos a dar algunos ejemplos porque cuando estemos llevando tumores les voy a mencionar. El glioblastoma multiforme es un tumor maligno que puede sangrar. El glioblastoma multiforme, los meningiomas también pueden sangrar. Los meduloblastomas también pueden sangrar. Otros tumores, las metástasis cerebrales pueden sangrar. Y las metástasis que más sangran son las metástasis de los melanomas y de los hipernefromas, entre otras metástasis. Las metástasis de los melanomas y de los hipernefromas. Entonces, tumores que también pueden sangrar. Malformaciones vasculares jóvenes. Las malformaciones arteriovenosas. Malformaciones arteriovenosas. Sobre todo en personas jóvenes o adultos jóvenes.
las malformaciones arteriovenosas en jóvenes o adultos jóvenes es una causa frecuente de hemorragia intracerebral. ¿Los aneurismas cerebrales pueden producir hemorragias intracerebrales? Sí, sí. Pero ¿qué es lo que más producen los aneurismas? Hemorragias subaracnoideas, que vamos a ver el día jueves. Entonces, más que aneurismas, la ruptura de malformaciones arteriovenosas es una causa de hemorragias intracerebrales. ¿Qué también? Pero antes. Otra clase de malformación vascular, los cavernomas. Aumentemos aquí, cavernomas. Los cavernomas también son malformaciones vasculares que pueden producir hemorragias intracerebrales. Y por último, aumentar acá, otra malformación vascular, los angiomas venosos. Angiomas venosos. Angiomas venosos. Estos últimos, los angiomas venosos, son los menos sangrantes. Rara vez sangran los angiomas venosos. Discrasias sanguíneas, alteraciones de la coagulación, coagulopatía, consumo de anticoagulantes, también causas de hemorragias intracerebrales. Y algunas veces nos quedamos con las idiopáticas. Buscamos las causas y no encontramos, pero son las menos frecuentes. Aquí para graficar, vean cómo se ve una malformación arteriovenosa, una malformación arteriolar que desemboca en una vénula, una vena. Miren qué es lo que hace, jóvenes, la hemorragia y la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, ¿qué es lo que produce? Mire, en los vasos de pequeño calibre, ¿qué hace la hipertensión arterial? Produce estas pequeñas dilataciones fusiformes. Debilita, en otras palabras, a estas arterias de pequeño calibre, la hipertensión arterial. Y al debilitarlas, se va a producir la hemorragia intracerebral. Pero la hipertensión arterial no solamente puede romper, como estamos viendo acá, sino como vamos a ver la próxima semana también, la hipertensión arterial puede obstruir. ¿Pero cómo puede obstruir? Puede romper, claro, por la presión y por la debilidad de la pared de la arteria de pequeño calibre. Pero ¿cómo puede obstruir? La próxima semana les enseño. Entonces, la hipertensión arterial es una causa también, es la causa más frecuente de hemorragias intracerebrales. ¿Cuál es la clínica? Ya hemos dicho, comienzo súbito, comienzo agudo, y algo neurológico tiene que tener, es decir, focalidad neurológica. ¿Y en qué consiste ese algo, esa focalidad neurológica? El paciente puede presentar dolor de cabeza súbita, intensa. Dolor de cabeza que generalmente va acompañado de náuseas y vómitos. ¿Qué más? Puede o no tener alteración de conciencia. Si es una hemorragia mediana o es una hemorragia grande, desde luego que el paciente va a tener alteración de la conciencia, pérdida de la conciencia, pudiendo estar el paciente en somnoliento, soporoso o comatoso. Y ese algo, déficit focal, ¿qué va a tener el paciente? ¿Qué manifestaciones más frecuentemente podrían tener? A ver, les voy a preguntar a ustedes, si ustedes ayúdenme. Si la hemorragia, la hemorragia más frecuente es a nivel cápsulo-putaminal, ¿qué alteración neurológica tendrá? ¿Qué déficit focal tendrá? Pero eso va a tener un año, no me puedes decir si va a dar, tampoco etcétera. Tienes que decir, me parece, porque por la cápsula enfermedad pasa por la piramidal, entonces, como déficit focal, como focalidad neurológica, el paciente puede tener epimaresias.
Si esto gana por ejemplo, no hay tal que entra el paciente. Pero lo más relevante o adherencias, que también puede tener el paciente. Les decía, compromiso de conciencia, sobre todo las grandes. Si la hemorragia por ejemplo de lobo occipital, que tendrá el paciente. Alteraciones celulares. ¿Cómo? Alteraciones celulares. Bueno, ya les enseñamos. Correcto, hemianopsias, hemorroides contralaterales, hemianopsias, correcto. Si la hemorragia está en el cerebro que trae el paciente, que es la neurológica. Las miastrías, mareos, etcétera. Entonces, repito, si la hemorragia es clínica, el paciente puede no tener compromiso de conciencia. Entonces, mediante análisis, el paciente está resolviendo o matos. La hemorragia cerebral, lo que va a producirnos es una hipertensión en la cánea. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, y seguro que nos transcurren los siguientes días la producción de problema de piel. Y lo cual se conoce con el nombre de hipertensión intracraneal. Y ustedes recuerden que la hipertensión intracraneal, en algunos momentos, los productos avanzados, puede producir otra triada. ¿Cómo se llama esa triada? De Cushing. Sí, la triada de Cushing. Caracterizada por hipertensión arterial y lesiones respiratorias. Y la hipertensión arterial, pues va, ¿qué puede producirnos? Puede producirnos que haya otro factor de riesgo para que ese paciente haga una nueva hemorragia cerebral. Vayamos viendo qué exámenes se piden. Ya dije que el examen por excelencia, cuando digamos, ya se hace el paciente despierto, el paciente del sensor, la hemorragia cerebral. ¿Se puede hacer algunas resonancias magnéticas? Sí, se puede hacer. ¿Se puede hacer la radiografía también? Sí, como complemento a la tomografía. Se le están sospechando. En la tomografía hemos visto que hay una hemorragia cerebral y estamos sospechando que es una malformación cerebral. Por ejemplo, una malformación cerebrovenosa. Por ejemplo, una cardiomama. Tenemos que complementar estas imágenes de la tomografía. Tenemos que realizar una angiografía buscando esta malformación cerebral. ¿Por qué no hacemos una resonancia magnética? Descubrimos que los jóvenes, la resonancia magnética es un examen que demora entre 30 a 60 minutos. ¿Y creen que la selección magnética es una emergencia o no? Claro, esto es una emergencia. Entonces, no podemos dejar de hacer así de la verdad, pues al paciente 30 a 60 minutos debemos ir a un estudio en la tomografía que demora 10 a 15 segundos. Ya nos miran la tomografía blanca. Es una imagen blanca. En tomografía conocemos el nombre de hiperdensa. Ahí vemos la placa. Carlos uno también ganar, le vamos a ganar. A ver aquí. Aquí está.
¿Qué es eso? Es la vida de la verdad. ¿Qué es eso? Viendo. Si se me mira, ¿qué es eso? Caudado. La cabeza es el núcleo caudal. ¿Qué es esto? El tálamo. El tálamo. ¿Y qué es esto? Lo que voy a ver, que no es ese. Tiene la forma de un eje. ¿Qué es el núcleo? Está formado por afuera ver los usos para. Y ahora que voy a llamar de otro color que sea. ¿Qué es? Que tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. ¿Qué es? Las hojas están viendo la cápsula, ¿puede ver o no? Sí, doctor. Su brazo anterior es esto, su rodilla, su brazo posterior. Ya. Entonces, ya saben los jóvenes por qué se llama ganglionar. Ganglionar se llama porque compromete los ganglios el putamen y los varios. Ganglionar. Putamen, ¿qué se llama? Porque muchas veces se compromete ¿qué? ¿Y por qué se llama captanar? Porque se está comprometiendo la cápsula. Y esta es una raya que está comprometiendo el todo. Está comprometiendo las basales, está comprometiendo la cápsula. Entonces ya saben por qué se llama ganglionar, putaminal o capsular. Muy bien. Ya. Ahí tenemos una raya ganglionar, capsular. Lo mismo. Aquí tenemos una raya lobar. ¿De qué lo que los jóvenes? Temporal. Lóbulo temporal. Este cuadro más lejos de la relación. En este caso, la hemorragia química cerebral, y las lóbulos que son más cerebral. Ya. Pero les decía, la aneurisma cerebral es más frecuente en el ausencia hemorragia que esta hemorragia es una hemorragia que la mismo cuadro se demuestra las relaciones blancas. Esa hemorragia es una hemorragia que está ubicada en las cisternas donde se ubican los vasos sanguíneos del polígono de Willis. ¿Ven? Esta es una hemorragia súper que voy a cargar la próxima. Pero en este caso, la hemorragia se ha reproducido en hemorragia cerebral y también en hemorragia intracerebral. Miren esta hemorragia por una malformación superior de venosa. Una extensa hemorragia cerebral. Entonces, el cerebro. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento medicamentoso
desde luego la causa más frecuente de la hipertensión arterial, pero mucho cuidado, no hay que bajar demasiado la presión arterial, no mucho. Ojalá tengan una función arterial cercana a los 100 milímetros de mercurio, una presión arterial media. ¿Por qué creen que no se debe bajar demasiado la presión arterial? Correcto, porque si bajamos demasiado la presión arterial, vamos a tener una presión arterial media baja. ¿Qué creen que este paciente con hemorragia cerebral va a tener una mucha elevada o no? Una presión arterial elevada o no? Sobre todo si es una hemorragia de tamaño mediano, ven que la presión arterial en estas hemorragias medianas va a estar elevada. Claro que va a ser una elevada. Y recuerden que la operación de presión cerebral es igual a ¿qué? Menos. Se están olvidando, ¿no? La presión de tensión cerebral es igual a la presión arterial menos la PIC. ¿Ya? Necesitamos mantener mucho la presión arterial, porque si le tenemos mucho, póngale con una presión arterial media de 80, seguro que este paciente va a tener una PIC elevada como una de 25. ¿Cuánto va a tener presión cerebral? 55. Ese cerebro está empezando a Sí. Está empezando a isquemiar. Ya les he dicho que normalmente la presión cerebral normalmente es igual 60 o más, ¿no es cierto? Por lo tanto, jóvenes, no hay que defender mucho la presión arterial. Más o menos hay que defender para que se encienda un 20% de lo que tenía el paciente. Pero no hay que hacer un descenso mayor. ¿De acuerdo? Sigamos. Utilizamos el nicardipino, bueno, al cáncer, sí. Otro medicamento que es bueno para corregir la hipertensión arterial, sobre todo en la hipertensión, es la labetalol. Otro medicamento que se usa menos frecuente es el enalapril. El que más se utiliza a nivel mundial es el labetalol. Bueno, hay que ver también si acaso tiene un paciente algunas grasas sanguíneas. Hay que dar conmocionar. Estas hemorragias cerebrales pueden producir unos convulsiones. Hay que dar conmocionar. Profilácticos, porque imagínense, el paciente está en sopor, que de repente una convulsión va a ser más mínima para el paciente. Hay que dar conmocionar de forma profiláctica. Los corticoides es controversial. Se utiliza cuando existe alrededor del coágulo, alrededor de la hemorragia, un edema cerebral visible. Ahorita les voy a mostrar. Creo que sí, aquí está. No sé si se pueden ver alrededor de la mancha blanca. Hay una manchita negra, ¿se puede ver o no? Sí, esto es edema. Entonces, cuando vemos edema perilesionado, hemorrágico, como quieran llamarle, aquí se puede utilizar corticoides. Pero es controversial su utilización. Vamos a observar, vamos a ventilar a los pacientes. ¿Cuándo?
bien, pero antes, mejor, ¿cuándo? Si el Glasgow es 8 menos 8. Cuando el paciente está en coma, hay que intubarlo. Y hay que, de paso, hiperventilarlo. Hay que darle soluciones hipertónicas, ya sea manitol o ya sea soluciones hipertónicas de cloruro de sodio. ¿Cuáles? Ustedes ya saben cuál utilizar. El tratamiento quirúrgico. Algunas veces se puede operar, sí, se debe operar cuando tiene indicación quirúrgica las hemorragias intracerebrales. Es individual la indicación quirúrgica. Depende de qué, de la edad del paciente. Mejor si son jóvenes o adultos jóvenes. Por encima de los 75 años jóvenes, ya los resultados no son buenos, son desfavorables. Los pacientes mayores a 70, 75 años no toleran bien la cirugía. Entonces, mejor que el paciente sea menor de 75 años. Ideal, 55, 60 años. El estado neurológico. Si un paciente tiene un estado neurológico aceptable, es decir, es un paciente que su Glasgow es de 10 o más, podemos tener una conducta expectante. Pero si se va deteriorando, el Glasgow es ahora 9, ya hay que plantear ante un mínimo deterioro, está empezando a deteriorarse. Ejemplo, ese paciente entró en Glasgow 10, 11, ahora su Glasgow está en 9, por favor ya piensen en operarlo a ese paciente. No hay que esperar que el paciente llegue a un Glasgow 4 o 5. Los Glasgow 4 o 5 jóvenes tienen un pésimo pronóstico. Se vaya o no se vaya a operar. Pésimo el pronóstico. ¿El tamaño del hematoma es importante? Claro que es importante el tamaño del hematoma. Los hematomas de tamaño mediano o moderado se benefician de la cirugía. Se llaman hematomas pequeños cuando son hematomas de un volumen de menores a 10 ml. Se llaman hematomas de tamaño mediano o moderado cuando están entre 10 y 30 ml. Saben que ml es lo mismo que centímetro cúbico, lo mismo que cc. Y se llaman hematomas de tamaño grande cuando son hematomas mayores a un volumen de 30 ml. ¿Ya? ¿Cuáles de estos hematomas se benefician de la cirugía? Los de tamaño mediano o moderado. ¿Y cómo se puede sacar el tamaño de un hematoma? Hay una reglita, pueden ver ahí, que dice el tamaño, si quieren volumen. Ya vamos a el volumen es igual, el tamaño quiere decir de un hematoma es igual a el diámetro A antero-posterior multiplicado por el diámetro B, ¿qué es B? Transversal. El diámetro transversal multiplicado por la altura del hematoma, por C, que no se está viendo acá. Es decir, que este hematoma hay que ver en cuántos cortes se va viendo. Mírenme, por favor.
en cuántos cortes se va viendo. ¿Ya? Cada corte es más o menos de 5 milímetros. Entonces, por la altura, C representa a la altura del hematoma, dividido en todo esto entre 2. Y eso es, a través de esta ecuación, nosotros calculamos el tamaño, el volumen del hematoma. Muy bien. Decirles que los hematomas grandes, mayores a 30, 40, 50, no tienen buenos resultados. No tienen buenos resultados quirúrgicos. La evolución no es favorable. ¿De qué también depende? ¿Dónde está ubicado el hematoma? Los hematomas que son profundos, para que entiendan, profundos. ¿A qué me estaré refiriendo con profundos? Denme ejemplos. Los ganglios de la base. Correcto. Los que están en la profundidad del cerebro. Los hematomas ganglionares, cápsuloputaminales, los hematomas talámicos, los hematomas del tronco cerebral, los hematomas de la protuberancia, tienen un pésimo pronóstico. Pésimo pronóstico. Con o sin cirugía. Entonces, no tienen buenos resultados los hematomas profundos. Entonces, ¿qué tipo de hematomas serán los que tienen mejor pronóstico? Superficiales. Superficiales. Sí, pero no me digan superficiales. Está bien, están razonando, están pensando. No se llaman superficiales. Sí son superficiales. Ejemplo. ¿Lobares? Correcto. Los lobares son los que tienen mejor pronóstico. Correcto. No me van a decir los superficiales, los profundos. Yo les estoy enseñando estas palabras para que ustedes piensen, razonen y saquen la respuesta correcta. Los hematomas lobares son los que tienen mejor pronóstico. ¿Qué es mejor operar? ¿El hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho? ¿Qué creen? No, si es diestro o no. O dicho de otra manera, ¿qué es peor operar? ¿Un hematoma del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Cuál tiene peor pronóstico? El lado izquierdo, el hemisferio dominante, recuerden. Entonces, mejor entonces que el hematoma esté ubicado en el lado no dominante, en el lado derecho para los diestros. ¿Ya? El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho es mejor, ¿no es cierto? El hemisferio no dominante. Y otro punto también es que hay que hablar con la familia. Hay que hablar con la familia. A ver, les pregunto. Este hematoma, ¿de qué lado es, jóvenes? Izquierdo. Izquierdo. Ya saben ustedes cómo interpretar, ¿no? El paciente está recostado, está echado, de tal manera que ustedes lo están viendo desde arriba. Su lado izquierdo es este y su lado derecho es este. Su lado derecho es este. Ya. Está ubicado en el lado izquierdo. Es un hematoma, ¿de qué ubicación? Capsular y ganglionar. Ganglionar. ¿Cómo? Ganglionar. Ganglionar, cápsula putaminal o ganglionar. Muy bien. Ya no vamos a hacer el cálculo en este momento. ¿Será pequeño, mediano o grande? ¿Qué creen? Groseramente. Grande. 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 ¿Y qué creen ustedes? ¿Que tiene una buena indicación quirúrgica o no? No, doctor. No. Desde luego que este paciente por ningún motivo entra dentro de las indicaciones quirúrgicas. ¿Ya? No entra. Y peor, si es un paciente que está en Glasgow 4 o 5,
Peor, jamás lo voy a operar a este paciente. Jamás lo voy a operar. ¿Ya? A la inversa, voy a dibujar acá, me voy a inventar un dibujo. ¿Dónde está? Paciente de 55, 60 años, con un hematoma, ya. Ya. Ubicado a nivel parieto-temporal del lado izquierdo, cuyo volumen tiene aproximadamente 28 a 30 cc. Paciente de 55 años, que está en Glasgow 10, pero que a los 30, 60 minutos está en Glasgow 9. ¿Lo voy a operar o no lo voy a operar? Sí. Sí, doctor. Sí, Claro, doctor. claro que lo voy a operar. ¿Por qué? Porque este paciente está empezando a deteriorarse, está en el hemisferio derecho, ya derecho, no es hemisferio dominante, tiene un tamaño ideal, tamaño mediano. ¿Qué más? Es un paciente relativamente joven, ¿no? Y no está tan dañado, no está tan deteriorado, no está descerebrando, no está decorticando. Entonces, a este paciente sí lo voy a operar. Y si yo veo un pacientito con un hematoma más o menos, a ver, vayamos acá, ganglionar, porque es la localización más frecuente, les he dicho. ¿Lo voy a operar, no? Derecho. Buena indicación. Es un paciente que está en Glasgow 11 o 12, ¿ya? Derecho. Lado derecho, quiero decir. Glasgow 11 a 12. Tiene 50, 55 años. ¿Lo voy a operar o no? Sí, doctor. sí, No, no lo voy a operar. ¿Por qué? Por el glaso. Porque es pequeño, doctor. Porque es chiquito. ¿Cómo lo voy a operar? ¿Cómo lo voy a operar? Primero es profundo. Voy a abrir aquí porque se hace una corticotomía, se llega a buscar al hematoma. Entonces, le voy a producir más daño, ¿ya? Uno, y además el hematoma es chiquito, los hematomas de pequeño volumen no se operan jóvenes. ¿Comprendido? Los hematomas de pequeño volumen se van reabsorbiendo jóvenes. En 15, 30 días se pierden. Ya, y bueno, todo eso tenemos que hablar con la familia. Y esto para terminar, jóvenes. El cerebelo sí es un capítulo muy aparte. Muy aparte. Las hemorragias cerebelosas. Estas hemorragias, cuando se presentan en el cerebelo, son de mucho riesgo. De mucho riesgo. ¿Por qué? Porque se pueden herniar. ¿Qué tipo de herniación, jóvenes? Amigdaliana. Esas hemorragias cerebelosas pueden producir, aquí voy a dibujar una hemorragia. Pongan que se puede ver o pongo de otro color. A lo mejor se ve el blanco, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Es que algunos no. Voy a poner el color rojo. Algunos están con su celular. Ahora sí. Ya. Si hay una hemorragia cerebelosa, jóvenes, un paciente hipertenso ha hecho esta hemorragia, ay, me he equivocado, del lado me he equivocado. Ya, a este lado. Si hay una hemorragia cerebelosa, ¿ya? Pues miren. Miren, no sé si pueden ver la herniación. Estas hemorragias pueden producir, lo que decía su compañero, una herniación cerebelosa. ¿A través de qué? El agujero occipital. Del agujero occipital o agujero magno. Veamos la flechita.
Entonces, ¿qué peligro se presenta cuando hay una, cómo se llama esta herniación? Cerebelosa inferior o, ¿qué se llama? Amigdalina. Amigdaliana. Amigdaliana. ¿Qué va a pasar cuando este hematoma produzca esta herniación? Herniación amigdaliana. ¿Y qué va a comprimir la herniación? Lo están viendo acá, ¿qué es esto? Vulva. El bulbo. Raquídeo. Va a comprimir lo que es el bulbo raquídeo. Y al comprimir el bulbo raquídeo, ¿qué va a pasar? Paro cardiorrespiratorio. Muere el paciente, paro cardiorrespiratorio. Entonces, las hemorragias cerebelosas, mucho cuidado porque la mayoría de ellas son quirúrgicas. Son quirúrgicas. ¿Y cuándo está indicada las hemorragias cerebelosas? No todas. Claro que no todas, pues. Sino cuándo. ¿Cuándo? Para que vean. Aquí hay entonces un coágulo. Entonces vamos a... Mira, por aquí la persona que está con su celular. Ya, ahí está la hemorragia. Listo. Miren, hace que la amígdala cerebelosa descienda y comprima el bulbo. Paro cardiorrespiratorio. Se muere. Por lo tanto, las hemorragias cerebelosas, atento, muy atento, porque pueden o deben ser operadas. ¿Y cuál es la indicación de la hemorragia cerebelosa para operar? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuando un paciente que ha hecho una hemorragia cerebelosa tiene un Glasgow de 13 o menos, hay que pensar en operarlo a ese paciente. ¿Y cuál es la otra indicación? Que el tamaño del hematoma cerebeloso sea de 4 centímetros o más. Algunos libros dicen 3 centímetros, ¿ya? 3 centímetros. Pero en promedio, 4 centímetros o más. Entonces, aquí hay que operar. ¿Será quirúrgica esta hemorragia cerebelosa o no? Sí, es mayor a 4. Este paciente tengo que operarlo rápidamente, porque si no lo opero, porque tiene seguros, este paciente tiene, miren el diámetro, debe ser, ¿cuántos centímetros calcula? Debe ser unos 8 centímetros por lo menos de diámetro. Entonces, a esto tengo que operarlo volando rápidamente, porque si no va a producirse la herniación cerebelosa y se va a morir el paciente. Volando tengo que entrar a operar. ¿Listo? Para la próxima clase es eso, la hemorragia subaracnoidea. No. Listo, jóvenes, hemos terminado. ¿Algún comentario, alguna pregunta? En promedio son 200 alumnos, les he dicho que tengo, ¿no es cierto? Y yo no creo que les he mencionado. Dentro de ustedes, yo tengo gente que está tomando lista. Y a medida que voy dando las clases, mi alumno está tomándoles lista, por si acaso. Y miren, son 132 alumnos que están hasta ahora. En promedio son 140, 150. Con toda seguridad se van a quedar ellos. Y les voy a hacer recuerdo. Recuerdan que les dije que más o menos se iban a quedar entre 50 a 60 alumnos, se van a quedar. Ustedes no tengan miedo, tranquilos. Ustedes van a pasar. ¿Ya? Doctor, tenía una consulta. Dale, Girón. Doctor, ¿cómo sería el manejo del caso del que el paciente, digamos, sí sea mayor de 65 años, pero que tenga un Glasgow por debajo de 10 y tenga un hematoma, digamos, de tamaño moderado? ¿Cómo sería el manejo si no se lo puede hacer un tratamiento quirúrgico? ¿Serlo solo médico? ¿Sería buen resultado? A ver, vayamos por partes. Has puesto un hombre de 75 años. Ya. ¿Qué más? ¿El hematoma de qué tamaño? Moderado, digamos, doctor. Mediano. ¿Dónde está ubicado? En localización no dominante, en el lóbulo no dominante. En el lado derecho. ¿Sí? Sí. Ya, lado derecho. Mediano.
derecho. ¿Qué más? Y Glasgow. No, perdón. ¿Dónde está ubicado? Sería ganglionar. Ganglionar. Como- Profundo. Sí, Ya. Tiene algunas pautas que sí tienen indicación quirúrgica y otras no, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las que tienen indicación quirúrgica? El tamaño, ¿sí? Y el Sí. hemisferio no dominante. Sí. Ya, está muy bien. Y al otro lado, ¿cuáles son los parámetros que no tienen indicación quirúrgica? La edad, ¿verdad? Sí. ¿sí? ¿Estamos o no? La edad. Y que depende del peor pronóstico, que sea profundo. Correcto. Muy bien. Que sea profundo. Ya, no me van a decir es que sea profundo, ¿no? Sí. Que está ubicado tenga una localización cápsula putaminal profunda, como has dicho tú. ¿Ya? Entonces, se le conversa a la familia, por eso es decisión familiar. ¿Se entendió o no? Mire, señora, su papito corre riesgo de vida, porque si lo voy a operar es porque está corriendo riesgo de vida, ¿no es cierto? Su papito tiene riesgo de vida. Su papito tiene una hemorragia bien profunda en su cabecita. Puede operarse, señora, pero tiene también eventualidades que se puedan presentar. Primero, su papito ya no va a recuperar el lado pléjico, ¿se está entendiendo? Si es cápsulo putaminal, entonces no se va a recuperar su lado paralizado. No va a hacerlo, señor. Bien. Segundo, es una persona que es mayorcita, 75 años, y nosotros tenemos una experiencia a nivel mundial donde los pacientes que están por encima de los 70, 75 años no tienen un buen resultado. No tienen un buen resultado. Y si sobreviven con secuelas. Entonces, señora, yo le planteo a usted, si acaso, entonces, ¿para qué se va a operar, doctor? Es la pregunta, ¿para qué se va a operar? Se va a operar para tratar de salvarle la vida del paciente. ¿A costa de qué? Usted diga, señora. Usted dirá, ¿pero qué me aconseja, doctor? Yo, la verdad, o sea, le aconsejo, cuando son hematomas profundos, mayores, mejor no hacer nada. Porque estadísticamente se ha visto que operando versus no operando, los resultados son iguales. Es decir, la mayoría se muere o quedan severamente secuelados. Por eso es el último parámetro, decisión familiar. Pero así como me has preguntado, Girón, créeme que hay casos donde nosotros les sugerimos no operar. Pero la familia, ¿qué dice? No, doctor, no me importa cómo vaya a estar mi papito, igualito quiero que trate de salvarle la vida del paciente. No me importa a costa de qué, doctor. Bueno, señor, está bien. Se respeta su decisión. ¿Se comprende o no? Sí, doctor. Y en el caso de que no se le opere, ¿cómo sería el pronóstico de expectativa del paciente? ¿Cuánto tiempo más o menos podría estar? Cuando son de tamaño mediano, todavía tienen un pronóstico no tan malo, ¿ya? Cuando son de tamaño grande, ahí sí tienen un pronóstico malo. Ya te he dicho que la mayoría se muere o queda secuelado. Casi todos se han muerto o están dependiendo de sus familiares. Cuando son de tamaño mediano, no tanto. Cuando son de tamaño mediano, pueden, con las medidas de hiperventilación, con las medidas antiedema cerebral, puede ir mejorando y puede irse reabsorbiendo ese hematoma. Gracias, doctor. Doctor, y en el caso de que se trate de una hemorragia cerebelosa, y por ejemplo la hemorragia sea menor de 4 o menor de 3 en este caso, y el Glasgow esté deteriorándose, ¿consideramos que podría reabsorberse o simplemente podemos considerar el hecho de que se pueda operar? Te pregunto, no te voy a preguntar a ti, Alejandra, porque después no van a querer preguntar. Noelia, Leaño, a ti te voy a preguntar la misma pregunta. Dice, vamos a poner un paciente que tiene un hematoma de 3 centímetros, ¿ya? Y el paciente ha entrado con un Glasgow de 13, 14, ¿ya? Y ahora ese paciente, como dice Alejandra, se está deteriorando, está con un Glasgow de 10. ¿Lo vamos a operar o no?
¿O lo vamos a dejar que se reabsorba? ¿O vamos a dejar que se vaya empeorando? Hay que operar, doctor. Eso es lo que hay que hacer, Alejandra. Si el paciente no son pues reglas a rajatabla, ¿ya? Si es un paciente que tiene un hematoma más o menos voluminoso de 3 centímetros y el paciente está empeorando, lo vamos a operar. Lo vamos a operar, Alejandra. Gracias, doctor. El tipo de cefalea que manifiesta la paciente que sufre la ACV, ¿qué tipo es, doctor? Si el paciente está consciente, porque muchas veces están somnolientos, soporosos o comatosos. Cuando están somnolientos o vigiles, los pacientes tienen una cefalea de comienzo brusco. La característica de la cefalea, sobre todo, es el comienzo. El comienzo. La localización no es importante. Puede ser occipital, puede ser hemicránea, puede ser holocraneana. Generalmente holocraneana, toda la cabeza. Pero el comienzo, aguda, súbita. Muy bien, queridos alumnos. Aprendieron hemorragia intracerebral, los famosos derrames cerebrales de la gente. El segundo capítulo, la hemorragia subaracnoidea, el día jueves. Nos vemos, vayan a cenar. Hasta luego, doctor. Chao, chao.